Buenas tardes a todos, bienvenidos al Museo Mitre. Quiero agradecerles que se hayan acercado a nuestra casa para escuchar hoy al amigo también de esta casa, que es el licenciado Carlos Campana, que nos va a contar lo que nunca se contó del cruce de los Andes. Así que, en primer lugar, voy a leer su currículum vitae. Para quienes lo conocen, ya es información que cuentan, pero hay algunos amigos de este museo que no lo conocen, así que es una oportunidad excelente. Bueno, Carlos Campana nació en la ciudad autónoma de Buenos Aires, es mendocino por adopción, es periodista, historiador, profesor y licenciado de Historia, egresado de la Universidad de Buenos Aires con una maestría en Periodismo y Comunicación. Y como luego adelante, desde algunos años reside en la provincia de Mendoza. Se desempeña como periodista en diferentes medios de comunicación locales y nacionales desde hace más de 20 años. Actualmente ejerce como columnista del diario El Ciudadano News de Mendoza, el periódico también, a través del periódico mensual Correvidile, de las chacras de Coria de Luján de Cuyo, y por casi 2 décadas fue redactor del diario Los Andes, en la que también fue productor de una de sus páginas titulada Mendocinos en el Deporte. Fue editor del suplemento de Logística y Comercio Exterior, Expreso Bioceánico, en el diario mencionado, entre otras actividades. Entre sus publicaciones se encuentran Páginas Efemérides de Mendoza, Las dos campanas de la historia, Hechos y personajes y El túnel del tiempo. Estas dos últimas fueron premiadas y reconocidas por la legislatura de Mendoza por su aporte a la cultura de esa provincia. Fue creador, productor y editor periodístico de los fascículos coleccionables del diario Los Andes de Historia de Mendoza, Mendocinos en la Historia, Monumentos y Lugares Históricos de Mendoza, Patrimonio Cultural y Natural de Mendoza, Plazas de Mendoza, Los Andes 130 años en su aniversario, Gobernadores de Mendoza, Documentos para el Bicentenario y Los Andes 125 años. Fue también redactor de la revista Zona Industrial y nacionales como El Federal. Yo estoy haciendo un abstract de un currículum muy voluminoso, realmente, porque no llevaría todo el horario de la disertación, más o menos. Pero bueno, ha sido columnista y productor de radio también. En el ámbito institucional fue presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Mendoza durante los años 2004 y 2011. Presidió el 10º Encuentro de Asociaciones Culturales Sanmartinianas de Mendoza. Entre otras actividades, realizó investigaciones históricas en diferentes archivos del país y del extranjero. Y algo muy importante, en 1996, muy relevante diría, porque todo es importante lo que ha hecho, fue promotor en Mendoza junto con su hermano Jorge Campana de la ley provincial 6114/98 sobre la restitución de los estandartes españoles que fueron donados por el general San Martín a la provincia en 1817 y que se encontraban en el Museo Histórico Nacional desde 1892. Dicha restitución a la provincia de Mendoza fue finalmente concretada el 17 de agosto del año 2012. En el año 2007 fue asesor histórico convocado por veteranos de infantería de la Marina de la República de Chile para la realización de cruce de los Andes por el Camino de los Patos. También fue consultor en el programa Historia Extrema, el cruce de los Andes, a paso y competir en 6 retos. Fue un formato original de History Channel. A partir del año 2011 hasta 2016 fue convocado para estudiar los sitios en donde transitaron las columnas de Uspallata y de los Patos, apoyado por la Fundación Yaguarás. Como historiador ha investigado en distintos archivos de nivel nacional e internacional, realizando estudios sobre temas relacionados con la historia argentina y especialmente con temas sanmartinianos. Se desempeñó como investigador del CONICET y como asesor de la Comisión Nacional de Monumentos de Lugares y Bienes Históricos. Es miembro de numerosas instituciones, fundaciones y ONG.
En el año 2019 fue convocado por la Comisión Nacional de Monumentos y Bienes Históricos para realizar un informe sobre los 6 pasos cordilleranos en relación al cruce de los Andes, ejecutada por el general José de San Martín y su ejército en el año 1817, para la liberación del territorio chileno. Dicho informe fue solicitado para fundamentar la declaratoria como Patrimonio Mundial de la UNESCO en el mismo año, gestión realizada por Rodolfo Terraño, que creo que en ese momento era senador. Desde el año 2021 fue convocado por la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, viene realizando un ciclo de conferencias vinculados a la vida y obra del general San Martín en la casa que habitó el prócer y donde nació su hija Mercedes, que es un sitio histórico. Es miembro del British St. Martin Institute, con sede en Londres, Reino Unido. Desde el año 2020 fue secretario del Consejo de la Comunidad Argentino-Británica de Cuyo y actualmente ejerce el cargo de representante del distrito de esa institución. Ha obtenido numerosos premios y reconocimientos, el premio Pachamama brindado por la Municipalidad de Mendoza, en varias ocasiones contó con el premio de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, de ADEPA, y en el año 2009 fue galardonado con la distinción legislativa de la provincia de Mendoza por la investigación y proyecto de la restitución de los estandartes que ya mencioné, españoles tomados por el Ejército de los Andes y donado finalmente por el general San Martín a la provincia de Mendoza. Señoras y señores, los voy a dejar con Carlos Campana para que nos cuente lo que no sabemos o lo que nunca nos contaron del cruce de los Andes. Muchísimas gracias. Bueno, ante todo, gracias, buenas tardes por estar aquí. En primer lugar, quiero agradecer a la directora del museo y de la biblioteca Bartolomé Mitre, que gentilmente ha dado la posibilidad de estar aquí, un poco brindando esta exposición, que por supuesto vamos a hablar justamente de datos bastante inéditos o poco conocidos. También al equipo de eventos que también hicieron posible esta realización de este evento especialmente. Y y empezar un poco con la introducción de este tema tan interesante que es la gesta sanmartiniana. En especial, algunos historiadores han quizás por distintos desconocimientos tratado de mencionar a José de San Martín como el creador del Ejército de los Andes, allá por 1814. Y esto es una, no digamos falacia, pero sí hay una diferencia muy grande a lo que podemos ir realizando a través de la documentación que existe no solamente aquí en Buenos Aires, sino también en otros archivos. La documentación sanmartiniana, especialmente este tema, está atomizada por diferentes lugares. Por supuesto, gran parte está aquí en el Archivo General de la Nación, otra parte en este lugar, aquí en el Archivo Mitre, donde justamente el general Mitre en su momento recibió de la nieta del libertador, Pepa Balcarce, una documentación importantísima para estudiar el tema, allá por 1888. Y por supuesto en Mendoza, donde resido, a través de varios años he encontrado una gran cantidad de documentación que suma a las que hay, pero da una diferencia muy grande a lo que nosotros nos han comentado o que hemos aprendido por los manuales de la primaria o de la secundaria, inclusive de la universidad, ¿no? Quería comentarles que a partir del 10 de agosto de 1814, el entonces coronel mayor José de San Martín va a ser nominado como gobernador intendente de Cuyo a través de un decreto del entonces director supremo, Gervasio de Posadas, y no con la idea de crear el ejército y restituir Chile, sino todo lo contrario. Recordemos que en ese momento, 1813-1814, Chile estaba al mando de los patriotas chilenos, tanto el caso de Carrera como también de Bernardo Higgins. Previo a ese momento tan importante, tan difícil, porque a veces
nos han pintado una historia que era más bien patriótica, y la realidad, a través de la visión de estos documentos, dista mucho de esa situación. Hemos encontrado que San Martín va con un objetivo muy claro, que es defender Cuyo de la segura invasión realista allá por 1814. Lo hago a modo de introducción porque es muy interesante tener en cuenta esto. Él va a llegar en septiembre de ese año. Previo a eso, Marcos Balcarce, que después va a tener cierta relación con José de San Martín a través de su yerno, Mariano Balcarce, que era tío de Mariano. Bueno, él va a tener cierta importancia, va a informar previo a la llegada de José de San Martín de las diferencias que había entre el gobierno chileno a través de los Carreras y O'Higgins, y el avance realista por parte del general Osorio, que había invadido el territorio del sur de Chile hasta el día 2 de octubre de ese mismo año, de 1814, donde se va a producir la batalla o el desastre de Rancagua. San Martín se va a establecer, como dije recién, el 8 de septiembre de 1814 en la ciudad de Mendoza, y cuando a los pocos días se va a producir este acontecimiento, que va a tener connotaciones muy negativas, y eso va a dar origen también a que los patriotas chilenos realicen un éxodo a través de la cordillera, más o menos de 400, 500 personas, inclusive restos del ejército del batallón de las Heras, que era el batallón auxiliares de los Andes o auxiliares de Buenos Aires. También van a venir con ellos el caso de Luis Beltrán, también el diputado por Buenos Aires Juan José Pasos, y otros chilenos que van a tener cierta importancia después un poco en la defensa de esta provincia de Cuyo, ¿no? Bueno, y recordemos también que a partir de van a surgir distintos elementos, como el caso de 1815, donde va a haber una situación de invasión, cuando San Martín comentaba siempre en alguna de sus cartas que lo que no lo dejaba dormir era la cordillera, era justamente por esta invasión tan temida que azotaba en todo Cuyo, ¿no? Bastante complicada fue la situación de todos los cuyanos, porque tenían que defender estas provincias, mejor dicho, y no era tan fácil. No tenían elementos, porque San Martín pide a través de correspondencia al director supremo, allá por fines de 1814, una gran cantidad de armamento. Lamentablemente no se le da todo. Él tenía aproximadamente en Cuyo como milicias de ejército, aproximadamente unos 700 hombres, y ahí va a crear el batallón, que va a ser el batallón número 11, justamente al mando del entonces teniente coronel Juan Gregorio de las Heras. Bueno, por supuesto van a ser momentos difíciles, nunca se van a fundir ningún tipo de piezas de artillería, ni se van a realizar elementos como la confección de uniformes, porque todo venía de Buenos Aires, y ahora lo vamos a ver con más detalles. Bien, a partir de la Asamblea General Constituyente allá por 1816, que todos conocemos como el Congreso de Tucumán, se van a manejar distintos enfoques a través de la elección del director supremo en ese momento, que va a ser Juan Martín de Pueyrredón, previo de pasar por la dirección de Alvear, y bueno, esa revolución que va a ser en Fuentezuela ya por marzo de 1815. Bueno, se van a dar ciertas condiciones situaciones muy complejas, ¿no? Tanto en lo político como en lo militar. También, bueno, recordemos que una de las causas que va a tener repercusión también va a ser la posible invasión de esta escuadra española que va a enviar Fernando VII, el monarca que había sido instaurado allá por 1814, para sofocar la rebelión. Por supuesto, esto nunca ocurrió, pero en todo Cuyo, especialmente en todas las provincias de interiores, como se les decía, se van a realizar distintas donaciones. Una de esas son las donaciones que van a hacer las damas mendocinas, o mejor dicho, las damas cuyanas, y que no van a tener ninguna vinculación con el ejército de los Andes, sino que al contrario,
ese dinero que después primero van a hacer estas donaciones de joyas, se va a hacer una especie de subasta donde ese dinero va a ir justamente para la defensa de Buenos Aires, en este caso de esta situación tan particular. Bueno, por supuesto, después de la Asamblea General Constituyente en Tucumán en 1816, que se va a instalar a partir de marzo de ese mismo año, se van a ir, como dije recién, pergeñando distintas acciones, y una de ellas va a ser nombrar al director supremo Juan Martín de Pueyrredón para que justamente se hiciera un plan donde va a ser convocado José de San Martín para realizar la reconquista, como se le decía en ese momento, de Chile. Esto es muy interesante tenerlo en cuenta porque recién, a partir del 1 de agosto de 1816, se va a decretar la formación del Ejército de los Andes y va a ser San Martín nombrado recién como general en jefe de este ejército. Posteriormente, el 25 de octubre de ese mismo año, va a tomar el cargo de capitán general del Ejército de los Andes, y este decreto tenía como objetivo crear dos ejércitos. Uno era el Ejército del Norte, que va a ser Manuel Belgrano, el general Manuel Belgrano, quien va a estar con sus tropas, y el otro va a ser la formación del Ejército de los Andes, que va a ser realizada a partir de septiembre de 1816. Ahora sí vamos a pasar. Bueno, quizás muy pocos conocen que San Martín no tuvo a cargo el gobierno de la provincia, sino que fue hasta agosto, cuando fue nombrado general en jefe, donde deja el cargo y va a ser reemplazado por el brigadier Toribio de Luzuriaga, un peruano, que por supuesto va a asumir a partir del 24 de septiembre, como dije recién, de ese año, y su gobierno se va a extender a 1819. Y es interesante tener en cuenta porque él sí fue el gobernador que apoyó totalmente a esta formación del ejército. Recordemos que a partir de septiembre el ejército va a tardar 3 meses en formarse, hasta su partida allá por enero de 1817. Bueno, a partir del 1 de diciembre de 1816 van a ir incorporándose las distintas tropas al campo de instrucción, y acá me quiero detener un segundito porque es muy interesante tener en cuenta que desde 1814 las tropas estaban divididas en diferentes conventos de la ciudad de Mendoza. Por ejemplo, los granaderos estaban hospedados en un convento que era el convento de Santo Domingo. Los del batallón número 11, formado también en Mendoza, estaban hospedados en otro convento que es el de San Agustín, y tanto la artillería estaba en la casa de ejercicios, y los piquetes del 8 estaban ubicados en el convento de la Caridad. Eso pertenecía a los franciscanos. Bueno, y a partir de diciembre de 1816 se van a ir incorporando. Y el campo de instrucción, que nace allá por 1815, y a diferencia de lo que se dijo en su momento, algunos historiadores, debemos destacar que no era el campo de la instrucción del recluta en sí, sino era el campo de instrucción de las maniobras de las 3 armas de ese momento del ejército, que era infantería, artillería y caballería. Por eso mismo en Mendoza se instala en el norte una extensión muy amplia, que aproximadamente tenía como más de 5 o 6 kilómetros, para realizar este tipo de maniobras para la batalla. Este campo va a ser delineado por el sargento mayor José Álvarez Condarco, que va a tener una relación de compadre de San Martín a través de su hija Mercedes. Y a partir de ahí van a estar 2 personas muy interesantes, que uno va a ser el teniente coronel Manuel Corbalán y el otro teniente coronel Saturnino Saraza. Corbalán va a tener incidencias muy posteriormente aquí en Buenos Aires, porque va a ser edecán de el general Juan Manuel de Rosas por muchos años. Y bueno, este campo de instrucción, como dije recién, se van a ir concentrando las tropas, que algunas venían desde el norte y otras estaban ahí para engrosar una cantidad de 3.800 hombres, que era lo que se planteaba en ese momento para poder
realizar el cruce. No solamente eso, sino también es importante tener en cuenta que todos los pertrechos, a través de este pacto que se hizo con el director supremo Juan Martín de Porredón en Córdoba, ya por fines de julio de 1816, va a recibir José de San Martín y su ejército todo lo que es pertrechos. Y esto va a tener un papel muy significante. Los carreteros mendocinos, especialmente, bueno, todos quizás, o la mayoría conoce el famoso tropero Pedro Sosa, pero en realidad fueron más los que actuaron en este momento tan importante para la construcción de esta gesta, ¿no? Recordemos también, no solamente Pedro Sosa va a tener influencia, porque bueno, se le había planteado a través de notas realizadas por José de San Martín, la idea de una carreta aproximadamente tardaba más de 45 días en llegar desde Buenos Aires o viceversa. Entonces, por supuesto, la idea era estar antes. Y bueno, estos grupos de carreteros, donde estaba José Albino Gutiérrez, José Serpa y demás, cumplieron con esa meta. O sea, llegaron casi un mes antes de lo previsto. Eso fue muy importante porque, bueno, después algunos historiadores también comentan esa hazaña. Bien, pasamos a la otra. Bueno, y acá les voy a contar algo interesantísimo que la historia ha quizás borrado por, como siempre pasa, algunos héroes anónimos que uno quiere tratar de destacarlo. Así es el caso de Pedro José Aguirre Guevara, que fue un hacendado muy amigo de José de San Martín, que había nacido en Mendoza en 1766 y falleció en la misma ciudad en septiembre de 1846. Este personaje tan importante para la causa sanmartiniana, especialmente para el cruce de los Andes, fue el que armó toda la logística para el cruce, tanto de la parte de las dos columnas principales, que fue la de Uspallata y la del Camino de los Patos. Bueno, y él, a través de, allá por diciembre de 1816, va a ir trasladando todo lo que es el ganado, tanto caballar como vacuno, y mular también, a las distintas estancias, que después las vamos a ver con más detalle, para que se pudiera realizar esta logística con mucha más agilidad en ese aspecto. Pasamos a la otra. Gracias. Bueno, ya anticipándonos a enero de 1817, el general en jefe del Ejército de los Andes, José de San Martín, va a recibir las instrucciones reservadas. Esto es muy interesante porque a veces pensamos que José de San Martín fue el creador del ejército y el que tomó las decisiones propias para marchar hacia Chile, y en realidad estaba supeditado a una estructura que justamente dependía del director supremo Juan Martín de Porredón y que tenía distintos ministerios. Uno de ellos era el Ministerio de Guerra, que estaba a cargo de José Florencio Terrada, y desde Buenos Aires, desde aquí, el director supremo va a enviar una serie de información reservada que va a llegar a San Martín unos días antes de la marcha, allá por mitad de diciembre de 1816, y bueno, esta estaba dividida en 3 ramos, que era el de guerra, el de política y de hacienda, y especificaba justamente qué tenía que hacer el ejército cuando llegase a Chile. Es muy interesante porque, bueno, en algunos pasajes de estos artículos, uno de ellos era que cuando llegase a Chile tenía que, en una orden específica, de poner a un director supremo, generalmente de preferencia de ese país trasandino. Bueno, por supuesto va a ser elegido providencialmente Bernardo O'Higgins, gran amigo y gran colaborador de San Martín. Inclusive, cuando San Martín, como les dije recién, llega a Córdoba para encontrarse con Pueyrredón, va a asumir el cargo de gobernador intendente de Cuyo, ¿no? Provisoriamente. Bueno, y estos datos son muy concretos porque habla sobre todo lo que puede llegar a ocurrir, no solamente en la parte política, sino también de guerra. Si llega a haber un revés, como decía uno de los artículos, bueno, se tenía que regresar a Mendoza. Bueno, es muy interesante. Esto está en el Archivo General de la Nación y también en un libro del año publicado en 1945 a través de Carlos Pueyrredón,
donde hace toda una transcripción de estos documentos. Bueno, aquí esto también es del Archivo General de la Nación, habla sobre la cantidad de mulas que se incorporaron para poder realizar la campaña del ejército, generalmente en estos dos pasos principales, como dije recién, el de Uspallata y el de los Patos, mejor dicho, porque aquí hay una diferencia, no se llama paso de los Patos, sino es paso de las Yaretas, y es el camino de los Patos. Y en el caso de Uspallata lo mismo, no es el paso de Uspallata, sino que es el paso de Bermejo o el paso Iglesias. Bien, en esto da una serie de importancia para qué van a ser utilizadas cada una de las mulas. Va a haber una diferencia primero entre lo que va a ser lo mular específicamente y el transporte. Así que bueno, tenemos más o menos unas 12.138 mulas y bueno, todo esto, como dije recién, va a estar a cargo de este civil que va a ser Pedro José Aguirre Guevara y bueno, va a ser un trabajo impecable y ahora lo vamos a ver. Bueno, como dije recién, acá tengo una especie de torta para poder ver la relación de los mulares que sirvieron. El caso de eso, las mulas de silla fueron el 67% que se incorporaron de esos 12.381 mulas. Bueno, los caballos van a ser el 15% y por supuesto la carga de mula de carga va a ser el 18%. Las mulas de silla, ahí se llevaban a los distintos soldados de los diferentes batallones y eso iba a ser muy importante para no hacer, como a veces vemos en distintas obras pictóricas, el paso a pie, sino que van a ser llevados por mulas. Especialmente en el trayecto que va a ser muy difícil, que es después de lo que sería el cuartel general de Manantiales, hacia el paso tanto de las Yaretas como el paso del Bermejo en Uspallata, o sea, el camino de Uspallata. Sigamos. Bueno, el ejército de los Andes va a estar abastecido de una proveeduría que estaba a cargo de un chileno llamado Domingo Pérez, que también tenía rango de militar. Y bueno, se va a abastecer las tropas utilizando generalmente todo lo que era el charque, lo que le llaman después charquichán, cuyar y demás, va a ser utilizado en este paso desde lo que sería la estancia de Manantiales, en el camino de Uspallata, hasta el paso de la Yareta. Previo a eso, se van a carnear, o faenar, mejor dicho, las distintas reses que van a ir a cada una de esas estancias que actualmente existen, por lo menos en el camino de los Patos. Por supuesto, lo otro va a haber también galletas, fiambres, cebolla. La cebolla generalmente era para la alta montaña, especialmente se le pasaba inclusive a los hocicos de las mulas para que no se apunaran, como también se hacía a los humanos, especialmente a los soldados. Bueno, y esto, como dije recién, van a estar en distintas postas o estancias, que ahora las vamos a ir viendo, para ir alimentando a las tropas. A través de distintos diarios, especialmente el diario de operaciones de Juan Gregorio de las Heras, estos datos son muy claves porque decía que bueno, para una compañía que eran 83 hombres, se necesitaba una res de ganado vacuno para alimentar a estas tropas. Bueno, acá hay un dato muy importante que es la famosa bandera de los Andes, que nunca fue bandera, sino que fue un estandarte. Algunos autores que han investigado el tema con mucha precisión suponen que hubieron varias, porque esta es una bandera, digamos, coronela, como se le podría decir en ese momento, y la realidad, la versión tradicional dice que las damas mendocinas fueron las que bordaron la bandera a través de la esposa de José de San Martín, María de los Remedios, y otras damas que también la secundaron, pero en realidad hay otra versión de este tema que se dice que esta bandera, o este estandarte mejor dicho, fue bordado por las monjas de la Compañía de María y fue previo a este acto que habla José, o sea, Olazábal en ese momento, donde dice que el día 30 de diciembre de 1816 se le ocurrió a José de San Martín plantear la idea de una bandera o estandarte
lo que es totalmente más bien falso. Es más, si uno se basa en las distintas ordenanzas, especialmente donde tuvieron intervención en los ejércitos de la patria, había un reglamento general que eran las ordenanzas de Carlos III, que se había instituido a partir de mediados del siglo XVIII, donde tenía toda una composición un ejército. Y esto es lo que hace pensar que, este idealismo más que todo muy de la época, allá por, podemos decir, 1890, donde se empiezan a editar distintos libros relacionados con la gesta sanmartiniana, hace entender que es falso. Inclusive vamos a ver cuando en la próxima slide, a ver si la podés pasar, habla sobre el tradicional evento que es la jura de la bandera y, bueno, por supuesto, la proclamación del Ejército de los Andes de Nuestra Señora del Carmen de Cuyo. Bueno, como dije recién, se propone como patrona del ejército. Y bueno, hay una diferencia muy grande porque a través de una nota que emite el gobernador Toribio Luzuriaga a José de San Martín, hablan de que la bandera, dice domingo 5 del Corriente, está textualmente, por eso tiene faltas de ortografía, era muy común en esa época. El domingo 5 del Corriente se celebra en la Iglesia Matriz la jura solemne de la patrona del Ejército y la augusta ceremonia de la bendición de la bandera nacional, cuya festividad debe empezar desde las 5 de la mañana. Bueno, esta bandera nacional era la bandera que nosotros actualmente conocemos, celeste, blanca y celeste, que fue decretada a través en marzo de 1816 en el Congreso de Tucumán, y dista mucho a la versión oral o tradicional donde se dice que fue bautizada la bandera de los Andes. Recordemos, la bandera de los Andes en realidad era un estandarte, y si ustedes van a Mendoza en algún momento pueden ver que tiene una dimensión diferente a una bandera original, ¿no? Así que, bueno, dista mucho de esto. Por eso lo quiero aclarar, porque a veces siempre hemos creído que la bandera de los Andes fue la que se hizo esta ceremonia, estuvo vinculada a esta ceremonia. Por supuesto, bueno, fue muy impactante según algunos historiadores, inclusive Espejo hace una mención de cómo fue la ceremonia y demás. Pero bueno, no voy a entrar a este tema con más detalle. Sigamos. Bien, en total se cree que hubo aproximadamente unos 3.987 hombres dentro de todos estos batallones que estaban conformados para realizar el cruce, ¿no? Bueno, tenemos el batallón 3 del Regimiento de Artillería de la Patria, bueno, que su jefe no era Luis Beltrán o Fray Luis Beltrán, sino que era el teniente coronel Pedro Regalado de la Plaza, un porteño que había ido con 24 años allá a Mendoza para organizar todo el tema de artillería. Bueno, teníamos también el batallón de infantería número 1, Cazadores de los Andes, que va a ser en realidad el número 11, pero después se va a dividir por la cantidad de hombres que tenía, entonces van a crear otro batallón de infantería, como dije recién. Después va a estar el batallón número 7 de infantería, el número 8, el batallón número 11 y el regimiento de legionarios a caballo, que va a tener 4 escuadrones. Sí. Bueno, ahí más o menos podemos ver de la composición del porcentaje del ejército de los Andes. Tenemos un 57% de la infantería, la caballería un 15% y la artillería un 5%. Y las milicias, que eran el 23%, las milicias eran tropas que no estaban regladas, o sea, eran civiles que se incorporaban en caso de una guerra o de una invasión. Esto fue también muy particularmente aquí en el año 1806 con las invasiones británicas. Bueno, y estas milicias especialmente tuvieron la particularidad de auxiliar a las tropas de líneas dentro del cruce de los Andes. Dentro de estas milicias que se formó justamente, o se reglamentó allá por 1815, quiero destacar una en especial, que fue la de los cazadores ingleses o cazadores británicos, que
fueron 46 hombres de origen británico que tuvieron participación en la famosa primera invasión y que después, como fueron prisioneros, se distribuyó por todo lo que sería en ese momento el virreinato del Río de la Plata, y en Mendoza hubieron unos 250 prisioneros que de ahí quedaron casi unos 50. De estos 50, 46 ofrecieron sus servicios al entonces coronel José de San Martín para incorporarse como milicias. Muchos de ellos participaron en las campañas de los Andes y estuvieron en la batalla de Maipú y también anteriormente en la batalla de Chacabuco. Bien, sigamos. Bueno, podemos también a través de las filiaciones, que son documentos donde se incorporaba o se fichaba cada uno de los integrantes que iban a ser parte del batallón o de los batallones que estaban en Mendoza, podemos saber la etnia que tenían. Bueno, en el caso del batallón de artillería número 3, estaba compuesto más que todo un 47% de blancos y un 48% de nativos, y fíjense, muy poquitos afroamericanos o africanos, que en Mendoza era abundante la cantidad en ese momento, llegaban a ser aproximadamente unos 3.000 personas dentro de los censos que tenía Mendoza, y ocupaba casi el 40% por ahí de la población mendocina, o mejor dicho, la población cuyana. Este 5%, bueno, formaba parte de este batallón, estos africanos, pero bueno, el componente mayor era de blancos y de blancos americanos y de nativos, ¿no? Pues de pueblos, algunos descendientes de los pueblos originarios. Bien, pasamos a la otra. Bueno, acá tenemos también el cazador de infantería número 1 de los Andes, también tenía un porcentaje nativo muy alto, un 40% de blancos americanos y un 6% de afro o afroamericanos. Bueno, acá hay una diferencia muy grande, recordemos, tanto el batallón número 7 como el número 8 tenía un 92%, calculemos que este batallón tenía aproximadamente unos 600 hombres, y el porcentaje era muy alto de estos africanos, y que en su mayoría eran esclavos, que bueno, hay un dato generalmente trascendente, que mucho cuando se realiza a fines de 1816 la leva de esclavos en Mendoza especialmente, a través de un decreto de Juan Martín de Pueyrredón, estos esclavos se lo compraron a los dueños, a los terratenientes, para engrosar las filas de estos batallones. Y es interesante saber que se cotizaban estos esclavos y tenían distintos precios. Por ejemplo, que eso el Estado se va a comprometer a pagar y va a tardar mucho tiempo en darle la oportunidad a estos terratenientes de poderle pagar por distintos motivos, más que todo por un problema económico. Y se los cotizaba con el máximo era 150 pesos cuando estaba en buena forma, y especialmente, bueno, de ahí se iba degradando hasta los 80 pesos. Y especialmente se los cotizaba con el valor por tener dientes. ¿Por qué los dientes? Y bueno, porque generalmente los dientes eran claves para lo que sería el arma de avancarga. Entonces, recordemos que no eran las armas que existen hoy, sino que esas armas de avancarga tenían todo un proceso, que bueno, es muy largo de explicarlo, en la batalla. Y bueno, los dientes eran fundamentales porque se rompía el cartucho, que era de papel, y se introducía dentro del tubo cañón del arma la bala y pedazo de papel con la pólvora. Bueno, tenía todo un proceso, y esto era vital para la cotización de estos africanos o afroamericanos, donde por supuesto engrosaban dentro de lo que serían los distintos batallones. Y un dato muy quizás que muy pocos conocen, que recién a los acreedores, el gobierno, el Estado en ese momento de las Provincias Unidas del Río de la Plata, lo que hicieron fue tratar de abonarle, allá por el directorio de Juan Martín de Pueyrredón, algunos. Y en 1818, José de San Martín, después de ser el vencedor de Maipú, va a tener una reunión en el Cabildo con estos acreedores, donde le va a ofrecer, para saldar la deuda,
distintos terrenos en el norte, y que eran tierras fiscales en el norte, en el sur, inclusive en el campo donde había pertenecido el campo de instrucción. Bueno, algunos no quisieron saber nada con esta propuesta y recién cobraron esta deuda en 1870, cuando el Estado Nacional reconoció a estos acreedores y le dio un sueldo de teniente coronel. Estuvieron, creo que, un sueldo por 5 años nada más. Bueno, sigamos con el tema del batallón número 11. Bueno, este es el batallón número 11, que estaba al mando del teniente coronel Juan Gregorio de las Heras. Y bueno, ahí la etnia en realidad era distinta, tenía un 61% de nativos, había un 9% de afroamericanos y el 30% era de blancoamericanos. A través de datos que encontré en la Biblioteca Nacional de Chile, los realistas tenían también un informe muy interesante donde hablaba también sobre su etnia y coincide con las fichas de filiación que se utilizaba para el ejército. Bueno, acá tenemos el regimiento de granaderos a caballo, que podemos ver que el 50% era de origen nativo, pero también teníamos el 49% de blancos americanos. Y un 1%, muy poquitos, eran de origen africano. Bueno, porque justamente el afroamericano no sabía montar y eso era lo que lo hacía imposible de incorporarse o integrarse al regimiento de granaderos, ¿no? Que era el estandarte justamente de José de San Martín, como creador del mismo. Bueno, acá vamos a ver, esto también lo extraje del Archivo General de la Nación, muy interesante, también hablan sobre los distintos lugares donde van a hacer el itinerario y las leguas, y ahí va a poner, o sea, se va a desarrollar también las distintas formas de ver qué es lo que había, si había agua, si no, cada uno de estos lugares. Las primeras cuatro o 5 son estancias, como el Jagüey, la Higuera, las Cuevas, ya el Huaraz, y de los demás ya van a ser más que todo parajes donde van a ir acampando el ejército. Esto, por supuesto, es el camino de los patos, como dije recién, paso de las Yaretas o paso Iglesias. Bueno, ya para el enero de 1817 ahí estamos graficando un poco las distintas columnas. Van a haber 2 columnas principales que van a salir primero desde La Rioja y de San Juan y van a invadir el norte de Chile, donde la concentración de todo el ejército realista estaba ubicada en lo que sería el Valle de Aconcagua, aproximadamente unos 4.000 hombres, y la idea o la estrategia que tenía justamente las columnas del ejército de los Andes era dividir en distintas fracciones y no concentrarse todo el ejército en un solo lugar, como el caso de Aconcagua, sino que esto lo mantuvo también en cierta medida a raya para ir hacia el norte o hacia el sur y desconcentrarlo justamente en el lugar donde había más tropas realistas, que eran aproximadamente unos 3.000 hombres. Eso, por supuesto, lo vamos a ver después en la batalla de Chacabuco. Pero bueno, esta era un poco la estrategia o el plan que tenía para poder dividir a las distintas tropas. Bien. Muy bien, seguimos. Bueno, aquí tenemos un poco los pasos cordilleranos, el paso de Come Caballo al norte en La Rioja, el paso de Guana en San Juan y los 4 pasos en Mendoza. Bueno, uno también en San Juan, que va a ser el paso de las Yaretas, el paso de Bermejo, el paso del Portillo y el paso de Planchón. Bueno, como dije recién, esos son los lugares donde se van a transitar las tropas, y va a ser interesante también porque van a aprovechar la luna llena para realizar las marchas nocturnas, tanto por el paso de las Yaretas como el paso del Bermejo. Bien, esto es algo que la mayoría o pocos se conocen, que es los diarios de campañas que tuvo el ejército de los Andes fueron muchos, que se escribía paso a paso qué pasaba en cada una de las marchas con correspondencia y todo.
Y este va a ser clave, que existe en el Archivo General de la Nación, porque va a dilucidar una fecha que siempre tradicionalmente se dijo que era el 18 de enero, donde el ejército iba a marchar directamente entre San Martín y Las Heras, en la columna principal, y que, bueno, tanto San Martín como Las Heras se iban a dividir en un lugar que se llama Canota, en Mendoza, y esto da por tierra esa tradición oral quizás, o esa teoría, porque el ejército fue marchando en pequeñas divisiones a partir del día 9 de enero. Si tuviésemos que poner una fecha del día de la partida del ejército de los Andes, por supuesto es el día 9 de enero, donde se va a iniciar la marcha desde el campo de instrucción. Esa va a ser la primera columna, que va a estar a cargo del teniente coronel Juan Manuel Cabot, y va a ir en dirección a San Juan. Y de ahí, en San Juan, va a incorporar a unos 80 milicianos para realizar el cruce por el paso de Guana, por el camino de lo que va a ser la parte de Talacasto y demás. Y, por supuesto, tenía como objetivo tomar el puerto de Coquimbo y la ciudad de La Serena. Esto lo van a realizar, van a haber distintos combates, más bien acciones muy pequeñas, y por supuesto Cabot va a cumplir con el objetivo que tenía ordenado por el general José de San Martín. Bien. Bueno, el día 14 de enero se va a iniciar también desde el campo de instrucción o campamento, como les decía. Va a partir la segunda columna al mando del teniente coronel Ramón Freire. Recordemos que Freire era de origen chileno, y va a llevar también unos 80 infantes, y por supuesto era muy pequeña estas divisiones, estas columnas auxiliares. Pero bueno, por supuesto la idea era tratar de mantener en vilo a los realistas. La misión justamente era ir por el sur de Chile, por el paso del Planchón en Mendoza, y tomar la posición de Talca y Curicó. Por supuesto lo va a hacer prácticamente como lo ordenó José de San Martín. La verdad que Freire fue un personaje donde marcó, se le dijo, bueno, el día tal tiene que estar usted, que eran los primeros días de febrero, y estuvo. Esto va a tener incidencia después, posteriormente, en la primera campaña del sur de Chile, que en algún momento, si Gabriela me va a permitir, después la podemos desarrollar, todo el tema de la campaña del sur de Chile, que prácticamente muy pocos conocemos, y eso es muy interesante tener en cuenta. Y bueno, por supuesto, para abrirme, digamos, el tema, cumplió al pie de la letra este. Recordemos, Freire también va a ser presidente de Chile posteriormente a 1830, por ahí. Así que, bueno, un gran amigo de San Martín también. Bueno, desde La Rioja marchó el teniente coronel Juan Francisco de Celada, por el paso de Caballos, también con muy pocas tropas, 50 infantes, y después en Guandacón se van a incorporar otros 80, justamente al mando de Nicolás Dávila. Bueno, estos tenían instrucciones precisas, que era de ir por Huasco y Copiapó, que eran territorios chilenos, para conquistarlos. Bien, hay distintas versiones. Muchos dicen que esta división partió el día 11, pero bueno, no hay documentos donde nos diga con exactitud cuál es el día preciso, pero sí sabemos bien que esta columna, que tenía unos 50 hombres aproximadamente, partió hacia el Portillo, hacia Chile, y este objetivo era justamente dividir en la localidad de San Gabriel, en Chile, a las tropas realistas. Bien, bueno, ahí sí, el día 18 de enero va a partir desde el campo de instrucción la primera división de vanguardia, como se le denominó, al mando del coronel en ese momento, Juan Gregorio de las Heras, y el objetivo principal justamente era ir por el Camino Real o Camino de Uspallata y hacer la combinación con la columna principal del Camino de los Patos, y bueno, dirigirse directamente al valle de Aconcagua, donde con precisión prácticamente de horarios, inclusive se va a dar el día 8, se va a concentrar ahí. Por supuesto, combinando con las otras tropas, van a concentrarse los dos en ese valle para posteriormente, el día 9 y 11 de febrero, van a dar batalla, lo que va a ser la batalla de Chacabuco. Bien, seguimos.
Bueno, acá tenemos un poco el orden de marcha. Gracias al diario de las Heras, de Gregorio de las Heras, tenemos el diario de marcha de su división, ¿no? Iban 622 hombres del batallón 11, las milicias de San Luis, que como dije recién fueron importantes para todo el tema logístico, un piquete de artillería de 20 hombres con 2 piezas y también un piquete de granaderos a caballo de 30 hombres. Bueno, estos van a ser la columna de marcha en ese momento, a partir del 18 de enero. Ellos van a estar varios días en Uspallata, y como la Heras era un personaje que conocía muy bien toda la cordillera, porque previo a ser militar también era comerciante, digamos, dio a otra miró un poco así del itinerario original y pasó por lo que es Canota. Por eso mismo hay un monumento en Mendoza que recuerda ese lugar, pero en realidad, como dije recién, no por un tema de que se dividieron las dos divisiones, sino que él pasó por esa estancia, acampó ahí y fue por la pampa de Canota para llegar a Uspallata. ¿Por qué? Porque con ese itinerario nuevo que había marcado Gregorio de las Heras, 3 días de marcha, trataba en cierta medida de dejar de lado, porque era lo que le llevaba hasta llegar a Uspallata. O sea, en vez de llegar el día 23, llegó el día 20. Entonces tuvo la posibilidad de descansar bien las tropas para emprender la marcha el día 29. Bueno, acá hay un personaje muy interesante que también partió con la división de las Heras, que fue el día 19 de enero, que era el coronel, justamente seguía a la vanguardia del coronel Juan Gregorio de las Heras, y era el capitán Luis Beltrán. El objetivo era llevar distintas piezas de artillería para tratar de llegar también al Valle de Santa Rosa de los Andes, y él se va a distanciar mucho porque lamentablemente va a tener ciertos incidentes, se le va a caer una de las piezas de artillería en un barranco, bueno, inclusive no va a llegar a tiempo a la batalla de Chacabuco. A disposición de la segunda división de Luis Beltrán, del coronel Luis Beltrán, que, como muy pocos saben, Luis Beltrán nosotros lo tenemos como la imagen de este fraile, que en realidad fue militar y usaba uniforme militar. Inclusive en todos los documentos ponía teniente Luis Beltrán, capitán Luis Beltrán, y se le reconoció como capellán del ejército, pero nunca, por lo menos en la parte de la campaña, nunca tomó los hábitos como sacerdote, sino que había sido sacerdote. Él estuvo en Chile con los Carrera, era carrerista, y en 1813, bueno, se incorporó a la fábrica de armas en Chile, y bueno, eso también le dio mucha importancia. Él tenía una dirección que era la dirección de maestranza, donde la maestranza no tenía a cargo la fundición de cañones ni nada por el estilo, sino que lo que hacían eran distintas piezas para la logística de la artillería en sí. Inclusive, bueno, barnizaban cureñas, hacían tornillos, tuercas, y eso era un poco la actividad que tenía Luis Beltrán en esa dirección de maestranza. Bueno, ahí sí, recién el día 19 va a partir desde el Camino de los Patos, el teniente coronel José Antonio Merián. El objetivo justamente era llegar al Valle de San Felipe, y bueno, por supuesto después posteriormente a Santiago. Bueno, él va a ir con una pequeña división y va a ser parte de la columna del Camino de los Patos. Seguimos. Bueno, acá tenemos también la primera división, como estuvo formada por Merián, y esta es la primera que marcha desde el campo de instrucción hacia el Camino de los Patos. Y es interesante tener en cuenta esto porque ves tropas más o menos de 600 hombres eran las que llevaban, y ahora vamos a ver por qué causa tan pocas son las unidades que van marchando por el Camino de los Patos. Bueno, por supuesto iba con la cuarta compañía del escuadrón del regimiento de granaderos a caballo. En la segunda compañía eran 184 hombres. Bueno, el día 20 va a salir la segunda división al mando del teniente coronel Rudecindo Alvarado, y por supuesto también tenía el mismo objetivo de ir hacia el Camino de los Patos, hacia Santiago.
Y el objetivo también era la estancia de Manantiales, que va a estar ya en San Juan, que se va a formar el cuartel general ahí. Entonces estas tropas iban haciendo distintas postas, por ejemplo, Meliá, que es el primero que sale el 19 de enero, va a llegar a la estancia de Jahuel, y posteriormente el día 20 va a estar en la otra estancia, que es Las Higueras, y Rudecindo Alvarado, cuando sale el día 20, va a llegar el mismo día 20 a la estancia de Jahuel, y así sucesivamente van a ir haciendo estas postas para poder concentrarse en el lugar de la estancia de Manantiales, todas las columnas, por lo menos del Camino de los Patos. Bien, bueno, acá tenemos lo que es el batallón de cazadores número 1, que era su jefe, el tercer escuadrón de granaderos a caballo, la primera compañía de 90 granaderos. Llevaban también artillería, que era de A4, era artillería que también era de montaña, y por supuesto 50 artilleros. Seguimos. Bueno, el día 21 va a salir el comandante brigadero Higgins, Bernardo Higgins, con 435 hombres, también con piezas de artillería, y tenían también el mismo objetivo, que era reunirse en la estancia de Manantiales. Seguimos. Bueno, acá tenemos un poco la formación de esta tercera división. Eran 4 compañías del batallón número 7, tenía también una pequeña compañía de artillería y 2 piezas de A1. Seguimos. Otro era el día 22 de enero, salió del campo de instrucción el teniente coronel Mariano Necochea, y todas tenían el objetivo de llegar a la estancia de Manantiales. Seguimos. Bueno, acá tenemos un poco el gráfico de donde nos muestra bueno, el escuadrón escolta del general en jefe, José de San Martín, y tenían así compañía de 100 hombres, más las 4 compañías de infantería que bueno, estaban combinadas por el teniente coronel Ambrosio Kramer, un francés, que por supuesto se incorporó al ejército de los Andes allá por fines de 1816 y llevaba a su cargo 420 infantes. Bueno, otra de las compañías era la quinta compañía al mando de un gran amigo de San Martín, que fue José Matías Zapiola, y bueno, tenía como más o menos unos 500 hombres también, y ahí llevaban los hospitales de campaña. Es muy interesante los hospitales de campaña porque estaba a cargo de James Parosien, o Diego Parosien, como se los conoce, y que fue un asistente y un colaborador muy interesante de José de San Martín, inclusive fue su médico personal en algunos momentos de su vida, y en 1824 va a ser él quien lo va a hospedar, o lo va a ayudar también cuando San Martín decide viajar al Reino Unido para esa fecha. Bueno, esta es la quinta división, aquí vemos justamente el primer y segundo, el primer escuadrón de granaderos a caballo, el segundo escuadrón, y los hospitales del ejército, que tenía un personal de unos 200 hombres, que en su mayoría eran religiosos del hospital Bletnemita, y estaba a cargo de Toribio Luque, que era un poco que regía, manejaba a estos religiosos, a estos sacerdotes, y que, bueno, por supuesto, tenían la misión de curar a los enfermos dentro de lo que pasaba en el cruce de los Andes. Bueno, el 24 se va a integrar la artillería con 6 piezas, el parque de maestranza, hay la diferencia que Beltrán, como a veces se dice tradicionalmente, que manejaba la maestranza, no va a estar como dijimos recién, que él estaba en otra división y no tenía incidencia importante dentro de lo que era la artillería o la maestranza. Dentro de la maestranza de estos 31 obreros van a ir varios británicos, que también se los incorpora como carpinteros, talabarteros, y bueno, todos a las órdenes del coronel Pedro Regalado de la Plaza. El transporte, como a veces esto es una imagen que quiero destacar, que era imposible, se había utilizado un sistema de zorras, como se llamaba, para poder trasladar las piezas desmontadas. Era imposible que una mula pudiese aguantar más de media tonelada o un poquito menos de
un tubo cañón, una pieza de artillería, por eso mismo es imposible esto. Entonces sí se lo utilizó como con distintas zorras, que eran una especie de tren, como se decía, tren de artillería, y muchos de estos elementos fueron estudiados a través de un libro, el libro El Manual de Artillería de Tomás de Morla, que era conocido de José de San Martín, era español, por supuesto, ibérico. Tomás de Morla publicó en el año 1802 este manual de artillería, y bueno, por supuesto, San Martín recomendaba a sus jefes leerlo, y bueno, mucho de estos de este cruce se utilizó a través de el libro de Morla. Bueno, acá tenemos un poco la conformación de esta columna. Inclusive se llevó a 100 barreteros, pero no era por el tema de los caminos, de ir rompiendo el camino, porque los caminos ya estaban en perfectas condiciones, tanto el camino de los Patos como el camino del Real o de Uspallata, sino que justamente los barreteros tenían objetivo de destruir las fortificaciones enemigas o destruir las fortificaciones realistas. Cabe destacar esto porque a veces algunos historiadores mencionan el tema de los barreteros como elementos para cortar el camino, despejar el camino, y es totalmente falso. Bien. Bueno, y por último, va a marchar el general en jefe José de San Martín con su reducido Estado Mayor, aproximadamente no llegaban a más de 50 entre jefes y oficiales de ese Estado, y por supuesto se va a hacer una importante, van a ir muy rápido y van a llegar el día 29 de enero a la estancia de Manantiales, donde José de San Martín va a montar su cuartel general, y ahí en adelante van a ir, él especialmente va a dirigir las operaciones de todas las distintas líneas, tanto del norte como las del sur, para ir haciendo distintos también lo que podemos llamar movimientos, con el objetivo de ir dividiendo a las tropas realistas en territorio chileno. Bien. Bueno, acá tenemos, él se va a ir el día, como dije recién, 25, algunos historiadores hablan del día 18, es falso, lo mismo también el día 24, hay una documentación muy importante que es del Archivo General de la Nación, donde habla en una carta, inclusive es enviada a Pueyrredón, donde dice que el día 25 va a partir y va a ir a la carrera para poder estar el día 29 en ese lugar. Va a estar en una estancia, en la estancia de Yalgorá, que actualmente existe, ahí también se formó el hospital de campaña, y posteriormente el 29, como dije recién, va a estar en el cuartel general coordinando las operaciones. Bueno, acá tenemos un poco el Estado Mayor en sí. Como capitán general y jefe José de San Martín, va a tener como comandante del cuartel general al brigadier Bernardo O'Higgins, va a ser el secretario de guerra el teniente coronel José Ignacio Centeno. Centeno también era de origen chileno, inclusive va a ser presidente también del país trasandino. Bueno, capitán Salvador Iglesias también fue un secretario particular de José de San Martín, pero también fue su asesor económico, e inclusive hasta tuvo cierta importancia relacionada como apoderado personal de José de San Martín. Muy pocos conocen a este personaje, muy interesante. Bueno, Bernardo Vera y Pintado, un santafesino que posteriormente se va a establecer en Chile y va a ser el autor del himno nacional de Chile, o el chileno. Y por supuesto, como capellán general estaba José Lorenzo Giralde, quien fue la persona que bautizó a Mercedes Tomasa de San Martín. Y dentro de los edecanes estaba el coronel Hilarión de la Quintana, que era su tío político, tío de María de los Remedios de Escalada, y por supuesto hermano de Tomasa, que fue la mamá de María de los Remedios. Y bueno, teníamos al teniente coronel James Porcien, al sargento mayor José Antonio Álvarez Condarco, que por supuesto era, como dije anteriormente, el compadre de José de San Martín. Bueno, otro irlandés que era John Tolman O'Brien, y por supuesto
otro chileno llamado Manuel Acosta. Estos eran los que conformaban el Estado, gran parte del Estado Mayor. Bueno, vamos a ver rápidamente el itinerario de marcha. Tenemos ahí el día 18, van a salir. Estos son todos los campamentos que van a realizar la primera división de vanguardia, justamente al mando del coronel Juan Gregorio de las Heras. Van a estar primero en Uspallata, como dije, van a estar varios días, 9 días. En ese interín va a suceder lo que es el combate de la acción de Picheuta, una escaramuza entre los realistas, porque los realistas tenían distintos destacamentos que generalmente siempre en el mes de enero, cuando se abría la cordillera, llegaban hasta Punta de Vacas o los Andes, ya siendo límite de las provincias de Cuyo. Bueno, y ahí justamente a partir de ahí va, desde el 20 hasta el 29 van a estar las tropas, y ahí sucesivamente se van a ir desarrollando los diferentes campamentos, el campamento de Picheta 29, después van a ir a las Moredas, el campamento de Santa María, del Arroyo Santa María, después van al campamento de Paramillos, y ahí es un dato interesante porque van a ser el 1 de febrero la marcha nocturna. En ese campamento que existe actualmente una casucha, que es la casucha de Paramillos de la Cueva, son construcciones del tiempo de la colonia. Van a preparar la marcha nocturna para hacerla por 2 pasos, que ahí lo vamos a ver. Uno va a ser el Bermejo y el otro Iglesia. Se van a ir dividiendo, vaya la redundancia, esta división, y van a llegar después a los Andes. Previo a eso van a haber otras escaramuzas, como el caso de la Guardia Vieja y demás, con incidencias muy positivas para el día 8, como se había estipulado en el itinerario, en la Villa de los Andes. Ahí va a esperar justamente las Heras, San José, a todas las tropas del Camino de los Patos para concentrarse después en el valle en San Felipe de Putaendo. Entonces, donde dije recién, va después a enfrentarse a los realistas en la puesta de Chacabuco. Sigamos. Bueno, acá, como les decía, esta marcha nocturna va a estar dividida en 2 divisiones. Primero, la división del coronel Gregorio de las Heras y la otra de reserva van a pasar por el paso de la Cumbre, el paso de Bermejo, y la auxiliar de Enrique Martínez, que era el segundo de la división de Juan Gregorio de las Heras, por el paso Iglesias. Bueno, ahí van a bajar y van a instalarse en el campamento del Juncalillo, ya en territorio trasandino, para posteriormente seguir la marcha. Ahí se van a quedar varios días. Bien, quiero destacar que esta marcha va a ser aproximadamente para la hora 2 de la mañana, de la madrugada, y van a aprovechar la luna llena que había en ese momento para poder realizar, para transitar por este paso. Bueno, y seguimos. Bueno, como les contaban, estas son las estancias que actualmente existen. Es muy interesante la línea de comunicación que tenían desde los manantiales hasta Uspallata para ir comunicándolas y informando especialmente las 2 columnas, tanto la de los Patos como la de Uspallata. Entonces, por ejemplo, desde el cuartel general, José de San Martín informaba a las Heras si tenía que marchar a tal velocidad o no. Bueno, entonces iban coordinando cada una de las marchas a través de una línea de comunicación. Estas estancias actualmente existen, no siendo la de Uspallata, pero las demás, tanto Manantiales como Yalguaras, que ya están en el límite de San Juan, pero las que están en Mendoza, Yalguaras, Tampillo, son las que actualmente están en pie. Y también tenemos la terma de Villavicencio. Algunos, si fue a Villavicencio, bueno, había un puesto militar ahí donde daban las comunicaciones hacia la ciudad de Mendoza. Bien, ahí tenemos, como dije recién, cada una de las divisiones iba acampando y después iban pasando a otras de las estancias. Todas estas, hasta Yalguarás, existen. Una de ellas, especialmente la de las Cuevas Norte, está tal cual hace 200 años. Las otras, bueno, por supuesto, cambiaron de dueños y entonces fueron modificadas, pero la de las Cuevas Norte está tal cual, con un pircado muy, muy especial. Bueno, y
todas estas etapas que fueron estos campamentos llegaron hasta la estancia de Manantiales, como dije recién, que era el cuartel general, bien al norte ya en San Juan. Y a diferencia que algunos comentan, algunos historiadores, lo dan como que San Martín fue por Uspallata, pero en realidad, y directamente a San Juan, por Barriales. Y esto es totalmente falso, porque los datos que aportan diferentes documentación nos da a entender que, y es concreto, que fueron por esas distancias, o sea, todo el camino de Mendoza para llegar recién al límite, que es el campamento de Bretilla, y en el campamento de lo que sería la cordillera del Tigre, y pasar por el río Los Patos. Y ahí sí se concentran ya en San Juan, en el cuartel general de Manantiales. Bien, sigamos. Bueno, por supuesto, como ya había dicho recién, toda esta zona, el campamento de Patillo, Las Orquetas, el Mercedario, Picuenes y el Paso de la Llareta, en realidad es muy difícil de poder transitar realmente con ganado vacuno. Por eso mismo utilizaban la alimentación, más que todo, como se les decía, el charquillán cuyano, para poder alimentarse. El charquillán cuyano es una especie de, como una especie de sopa que se utiliza con agua, se hierve el agua, se pone, y ese charque, que es una carne secada al sol, nosotros aquí en Buenos Aires tenemos lo que sería el tasajo, bueno, muy similar, se condimentan con otros, con ají y cebolla y demás, y es una especie de, sí, como de sopa, como de guiso, que es muy nutritivo. Bueno, estos eran lo que comían los soldados en estos campamentos, ¿no? Que por supuesto había una amplitud térmica muy grande, y muchos de los soldados del componente de los distintos batallones sufrieron fallecimiento, algunos, o congelamiento, porque las amplitudes térmicas en la plena cordillera es aproximadamente, puede estar en verano a lo mejor en 20 o 30 grados y después pasar a 2 o 3 grados bajo cero. Bueno, de todos los, muchos se enfermaban también de lo que le llamaban soroche o lo que es apunamiento, y pasaban al hospital de campaña en Yalguaraz. Y es interesante tener en cuenta que de los 3.800 hombres, aproximadamente unos 400 entre desertores y enfermos fueron las bajas del ejército en el cruce. Bueno, ya como para concluir, voy a hacer muy mención de las acciones que tuvieron en el caso de la acción de Picheuta, en la división de Uspallata, también del combate de Potrerillos. Algunos autores dicen que fue que los patriotas ganaron, pero en realidad fue un empate técnico, como diríamos, porque ambas tropas, tanto la del mayor Martínez como las del mayor Marquelli, se retiraron. Estuvieron en un lugar que es Punta de Vacas, y ahí, bueno, hubo más o menos unas 2 horas de fuegos, y como dije recién, ambos bandos se retiraron a cada uno de los destacamentos de Uspallata, el caso de los patriotas, y el otro a los Andes, el caso de los realistas. Bueno, después en la misma división, allá por el 6 de febrero, va a haber una acción por parte de las tropas del coronel Juan Gregorio de las Heras, Guardia Vieja. Ahí sí va a haber una ventaja a favor de los patriotas. Y después, por supuesto, en la división de Vanguardia de los Patos, va a tener la acción de las Achupallas, que es muy conocida, que fue la única acción que tuvo a través del Mayor Arcos, y la Vanguardia de los Patos. Y por supuesto, las divisiones auxiliares, como el caso de Cabot, va a enfrentarse a los realistas en la acción de Barraza y en el combate de la Salada. Por supuesto, este combate va a ser importante porque va a tomar la ciudad de Coquimbo. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. ¿Alguno quiere formular alguna pregunta? Yo quiero Bien. formular una pregunta. Yo quiero saber, a lo mejor usted encontró las listas de los soldados de los diferentes regimientos. Bien, les voy a hacer. Las listas existen en el Archivo General de Mendoza, pero hasta 1816. No sabemos con exactitud, yo por lo menos estuve buscando en Chile y no encontré. Hay un archivo privado en Chile, de la familia Vicuña Maquena, que es posible que estén esas listas, pero no lo quieren dar a conocer. Inclusive otros documentos que son muy importantes. Yo quisiera saber cómo se saca entonces.
hicieron una proporción, pero sin saber quiénes integraban. De la lista de revistas del año 1816 yo hice un trabajo a través de lo que se llaman filiaciones. Las filiaciones eran una especie de ficha donde no solamente tenía la etnia de cada uno de los integrantes de estos batallones, sino también las medidas. Y dentro de esas medidas, que por supuesto estaban en pulgadas, pero españolas, pies y pulgadas españolas, los integrantes de todo el ejército no medían más de 1,40, porque bueno, poca era la estatura. Un promedio de 1,40 era las personas, cuando a veces se habla sobre los granaderos a caballo que tenían alturas de 1,70 y demás, es totalmente falso, porque en ese momento los habitantes de la mayoría del Río de la Plata, especialmente de todas las provincias unidas, tenían esa medida. Algunos menos todavía, inclusive encontré hasta de 1,30, 1,35. Yo vi la cama de San Martín, que está en el centro histórico, chiquita. Exactamente, San Martín no medía más de 1,52. Para ese momento era alto. La chaqueta de Gómez también chiquitita. Exacto, sí, bueno, la vas a ver. Porque tenía una contextura muy distinta a nosotros. Recordemos también que en ese tiempo la alimentación era muy distinta como actualmente. Bueno, uno ve que ya las estaturas promedio hoy por hoy están en 1,75, 1,80. Bien, no sé si otra vez. Sí, yo le quiero preguntar, esto que le pregunto sobre los regimientos de negros, yo estuve estudiando en San Juan, lo que corresponde a San Martín, porque soy sanjuanina. Sanjuanina, perdón, y descendiente de Sarmiento. De don Clemente Sarmiento, Sí. en realidad, que fue capitán de milicia. Exactamente. Y El papá. el padre de Sarmiento. Sí. Acá tenemos un descendiente directo. El ¿De periodista Ricardo Sarmiento. Así que bueno. Directo no puede ser. No puede ser directo. No, por eso mismo, es descendiente. Yo soy descendiente de una hermana de Ah, bien. Sarmiento, pero solo tuvo hermanas e hija, entonces ninguno se puede llamar Sarmiento. Bueno. Después véalo con él. Yo digo lo mío, cada uno. Claro, no, por supuesto. Pero, bueno, sí, vamos a la... y el tema es que también mi hija descubrió que mi marido era negro y yo en el archivo encontré su nombre y apellido, y le digo que eran más caros. Los sanjuaninos, los negros sanjuaninos valían 300 pesos. Ah, bien. Y si tenían oficio, eran más caros todavía. Si era tonelero, Claro, 400. sí. 400. Bueno, pero resulta Estaban que... devaluados los mendocinos entonces. ¿Cómo? Estaban devaluados los mendocinos. Devaluados, no sé qué pasó ahí, pero están las listas con nombre, apellido, dueño, valor, Sí. todo. Exacto. Es impresionante. Bien. Por eso quería saber si en algún lugar están con los nombres, cómo se componían, porque hay varios que usted mostró, diferentes, lo anoté, de infantería. Claro, la mayoría de que según- afroamericanos. Claro, Belgrano decía que los negros eran los mejores para infantería. Sí, porque era más fácil de morir. Bueno, Eran pero... más corredores, porque no andaban tanto a caballo Claro, exacto. y en carros o carruajes. Y después quería preguntarle Sí. sobre los volteadores. Volteadores Yo era no la palabra leí. francesa que se llama voltear. Dentro de las compañías, en otra ocasión vamos a hablar justamente previo a la campaña, donde tengo también información. Dentro de las compañías de las batallones de infantería, habían 4 de fusileros, una de cazadores y otra de granaderos. Y a veces se incorporaban dentro los volteadores o voltiers, que era una incorporación más que todo de origen francés a través de los ejércitos napoleónicos. Entonces, por esa misma causa, los volteadores eran los que, tanto los cazadores como los cazadores eran para utilizarlos en lo que serían los combates o las acciones. Eran los que iban, digamos, al frente previo a una batalla. Es muy interesante tener en cuenta eso. Por eso se llaman cazadores. Cuando se produce la acción de Picheuta o la acción del combate
Potrerillos, van a enviar a los cazadores, los realistas, que eran los cazadores del Talavera. Eran los que hacían el contacto en las escaramuzas, no eran de batalla. Ya los de batalla sí eran los soldados de los 4 fusileros, donde eran los principales que, recordemos que eran totalmente distintos a los combates actuales, ¿no? Se utilizaba mucho las armas de bancarga, se enfrentaban en bloques y se ponía a la caballería en, digamos, los lugares tanto a la izquierda como a la derecha. Y eran las que decidían la batalla en sí. Eso eran allá por 1814 o 15. Perdón, entonces iba la infantería y a los flancos. Exactamente, la infantería iba siempre en el centro. Y en los flancos, tanto izquierdo como derecho, iba la caballería, que era la más ligera y la que tenía el poder de decisión en una batalla. Exactamente, lo que se llama maniobra envolvente. La artillería siempre estaba en el medio. Era la que disparaba hacia la infantería, hacia los grupos y más los importantes. cazadores dijo que iban adelante. Exactamente, los cazadores reconociendo el lugar. Claro, reconocían, se utilizaba para ese tipo de actividades, más que todo para hacer escaramuzas. También estaba otro grupo que eran los zapadores, que se utilizaban también como, bueno, uno de ellos fue el teniente coronel, el barón de Holdenberg, que fue un poco el creador de los cazadores, de los zapadores, y tenían el objetivo de cavar trincheras, destruir también inclusive fortificaciones. Esa era un poco la actividad o la misión que tenían ellos. ¿Y el volteador entonces cuál era el trabajo específico? El volteador era muy similar al del cazador, muy similar. Pero como por supuesto los franceses lo emplearon para tener una acción mucho más, más que todo como el cazador. Por eso también el cazador se le da chasseur en francés. Y esto fue todo organizado desde el año fines de 1700 por Bonaparte, en realidad como una introducción nueva a las diferentes formas de guerra, combates. ¿Se sabe cuántas bajas hubo en el combate ya cuando triunfan las tropas? ¿En Chacabuco? No, cuando se hace el cruce de los Andes. 400 bajas. 400 bajas ¿Solo en total. 400? Ojo, estamos hablando de 3.800 hombres aproximadamente, 400, o sea que llegaron 3.400 al Valle de Aconcagua. Y ahí tuvieron que enfrentar las tropas después en Chacabuco, Sí. que se dividieron en 2 partes. Una división, bueno, eso tendríamos que después desarrollarlo con mucho más detalle, que es importantísimo. Una fue la división de O'Higgins, que fue por el Camino Viejo, por la Cuesta Vieja, y otra la de Soler, que llegó después del finalizado el combate, donde enfrentaron a las tropas de Maroto, que eran aproximadamente unos 3.000 hombres. Las bajas que tuvo el ejército en el cruce de los Andes solamente fueron de 400 hombres. Pero después de la batalla, ¿cuántas bajas hubo? ¿Se sabe? No, las bajas, en el ejército, aunque algunos historiadores ponen 12 o 13, fueron más de 600. ¿Por qué? Porque dentro de estos batallones afroamericanos, tanto el 7 como el 8, en la división de O'Higgins sufrieron bajas muy, muy importantes. Porque a diferencia de los patriotas de esta división de O'Higgins, los realistas tenían 2 piezas de artillería que, por supuesto, por supuesto, le dieron batalla a estas tropas. Bueno, la batalla de Chacabuco es algo para conversarlo y estudiarlo con mucho detalle, quizás en otra oportunidad. Solamente yo quería aportar el genio de San Martín, que logró que la batalla del Chacabuco se diera prácticamente el mismo día, cuando llegaron, llegó la parte principal del ejército, el mismo día que la parte norte del comandante Cabot. Exacto, sí, bueno, cuando toma la Santa. Genial. Fue genial, por eso mismo quise destacarlo, el caso de Cabot, ¿no? Que fue muy importante su transitar dentro de la... Y después, bueno, tomar Coquimbo en ese momento, prácticamente en el mismo día. Y después van a tener otra idea, porque por supuesto, después estas tropas realistas van a ser en el día 12 y el 13 y el 14 inclusive, van a ser perseguidas por las tropas patriotas, pero en algunos, un contingente importante va a ir hacia el sur y otros se van a refugiar en el Valparaíso. Y eso va a dar también un lugar a que
posteriormente se empiecen a realizar, después de llegado el ejército de los Andes y puesto al director supremo Bernardo O'Higgins, las diferentes campañas del sur de Chile, que son interesantes tenerla en cuenta, donde van a tener una gran participación los granaderos a caballos, con diferentes jefes, por supuesto. Esta va a durar, van a ser 3 campañas, va a durar 1817, 1818 hasta 1819, que el último jefe va a ser Antonio González Balcarce, que posteriormente se va a retirar por motivos de salud, y por supuesto va a morir aquí en Buenos Aires ese mismo año, 1819. Tengo 2 preguntas. Sí. ¿Qué diferencia hay entre nativos y blancos americanos que están en la torre ahí? Nativos es que son muchos de pueblos originarios. Ajá, ajá. Y el blanco americano se le decía al blanco que había nacido aquí en Hijo de europeo. Exactamente, la mayoría se Sería criollo. Sería criollo. Claro. Y la otra es que, entonces Beltrán, tengo entendido, ya sé, mi barrio se llama Beltrán, todo, mi club también. Entonces Acá en ¿cómo? Buenos Aires. Acá en Caseros. Ah, sí. Entonces Beltrán no fue el que le dio que fabricó las armas a San Martín, el principal que le fabricó las armas a San Martín, digamos. Exacto, es todo. Cañones, Claro, fue imposible. Y bueno, ahí hablamos con Claudio la otra vez, que es imposible por la parte logística. Imagínate, te dicen, cuando uno va a Mendoza, generalmente le dicen sí, porque las bóvedas de Uspallata se construyeron, aquí estuvo Beltrán, y era totalmente falso. Lo que pasa es que, claro, la tradición oral nos dio a entender que en esas bóvedas, que eran hornos de fundición, pero de minerales, bueno, tiene toda una historia que no quiero entrar en detalles. Ya estaban, claro, son de aproximadamente fines del siglo XVIII, y el dueño, uno de los dueños de esas bóvedas, era un gran amigo de José de San Martín, llamado Manuel Ignacio Molina. Manuel Ignacio Molina, un personaje muy destacado, que generalmente los mendocinos no lo conocen, que fue digamos, delegado en los hechos de Mayo, venir aquí a Buenos Aires, después tuvo inclusive en el Cabildo de Mendoza, en 1815 lo eligen como primer diputado para la Asamblea General Constituyente de Tucumán. Él renuncia y posteriormente va a asumir como el primer candidato Tomás Godoy Cruz, y bueno, va a ser el segundo candidato fue Juan Agustín Maza. Bueno, sí. Perdón, dijo que las armas las proveyó Buenos Aires. Exactamente, todo el parque, digamos, del armamento lo proveyó Buenos Aires desde 1814. O sea, ¿cuál es la trascendencia? Lo único que se hizo en esos tiempos, que había una situación muy crítica porque se pensaba de que los realistas podían invadir el Cuyo y especialmente los pasos mendocinos, fue un chileno llamado Pedro Rodríguez, Pedro Pascual Rodríguez, que había venido del éxodo chileno y era ensayista de la moneda, de lo que sería el Palacio de la Moneda, que era lo que acuñaban este dinero para España. Y entonces él hace un ensayo de 50 balas de cañón de A1, que son unas varitas muy chiquitas, y ese es lo único. Y bueno, la historia se fue como tergiversando en cierta forma, y eso dio origen a que esta, digamos, fantasía, como se dice, siempre fue creando a un personaje como el caso de Luis Beltrán, que por supuesto había dejado el hábito de religioso y sí era militar. Exactamente, era solamente cosas muy simples, que era justamente la maestranza, ¿no? La maestranza tenía como objetivo ese, no solamente aquí en los territorios de las provincias unidas del Río de la Plata, sino en artillería tanto en España como en cualquier parte del mundo. Encima hay una plaza en mi barrio que se llama Beltrán, está la estatua de Beltrán, así con un rifle. Exacto. Pero tenés que tener en cuenta que sí tuvo participación como armero en Chile. En Chile sí fue, claro, en 1812, 1813. Él se une a la causa y es más, a diferencia, porque San Martín no te llevaba bien con los carreras, él era carrerista y él siempre lo manifestó en sus notas y en su forma de pensar. Pero por supuesto fue un gran colaborador de José de San Martín y del Ejército de los Andes.
Tan confuso está todo que en Flores hay una calle Fray Luis Beltrán. Exacto, exacto. Bueno, supongamos, démosle, el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata, cuando llega en 1814, reconoce su religiosidad, pero por supuesto no va a actuar dentro de lo que sería la parte religiosa, sí, por supuesto, la parte militar. No, iba a agregar que Fray Luis Beltrán, estaba entre Mendoza y San Juan su origen, por eso también Sí. leí un poco, pero volvió a la iglesia, volvió a la iglesia y fue aceptado. Así que ¿En qué Fray Luis año? Beltrán, en sus últimos años, Fray Luis Beltrán se había... Él muere acá en Buenos Aires y está enterrado en la Recoleta. Sí, pero lo que yo digo es que él se separó de la iglesia cuando empezó con todo este tema de ser capellán del ejército. Se había separado. Y después, ya grande, volvió, no sé si era mercedario, no me acuerdo, o franciscano. Era franciscano. Sí, estuvo en la orden franciscana, allá en Chile. Estuvo en Chile. Él se recibió los hábitos en Chile allá por 1802. Claro, porque San Juan estaba tan conectado con Chile que era más fácil ir a Chile que a Buenos Aires. Sí, sí. Inclusive las hermanas los hermanos de Luis Beltrán eran de origen sanjuanino. Claro. Sí. Y él, creo, no sé si nació puntualmente, pero había sido criado en San Juan, eso estoy segura. Sí. Bueno, no importa el origen, lo que estaba diciendo es que después volvió a la orden y bueno, murió dentro de la fe inicial. Claro, él murió, según creen, de saturnismo aquí en Buenos Aires. Perdón, Ricardo. Buenas tardes a todos. Yo quería consultarte si tenés alguna información sobre los hermanos que estuvieron previamente al cruce de los Andes. Manuel Rodríguez, a quien llamaban el guerrillero, eran Güemes, en Chile, y los hermanos Miguel Carrera, que Miguel Carrera fue fusilado en 1819 en Mendoza. Exacto. Bueno, los Carreras eran acérrimos enemigos de José de San Martín. Empecemos por ahí. Manuel Rodríguez en su momento... Claro, porque ellos tenían ciertas diferencias políticas. Ellos van a venir aquí a Buenos Aires, van a estar varios tiempos, después van a pasar por lo que es Uruguay, van a unirse con Carlos María de Alvear y con Artigas, van a estar en Estados Unidos, van a volver, y en 1819, cuando estaban aquí en el territorio, van a ser ejecutados los dos hermanos, uno es Luis y el otro Juan. Miguel. Miguel va a ser ejecutado, Miguel Carrera, que era, digamos así, la persona más importante dentro del gobierno de Chile, va a ser ejecutado en 1821 por Godoy Cruz, cuando pierde la batalla del Médano, y ahí sí va a ser ejecutado. Y previo a eso, en 1819, también van a ser ejecutados los dos hermanos Carreras que fueron los primeros, porque la intención de ellos era derrocar al gobierno de O'Higgins y traer una anarquía en realidad. Y el concepto de José de San Martín y O'Higgins era muy claro, que era desarrollar después lo que va a ser el Plan Continental. Entonces, esa iba a ser el impedimento para poder extenderse en ese proyecto, que era liberar Lima en 1821. Entonces, por eso mismo quiero destacar eso, que no había ninguna relación. Sí, Manuel Rodríguez, que sí hizo un trabajo, después, hubo distintas diferencias con José de San Martín y con Bernardo Higgins, pero previo a eso, Manuel Rodríguez sí fue muy importante dentro de lo que serían las guerras de guerrilla, como bien decís, como el caso de Güemes. Inclusive enviaba información. También San Martín tenía una red de espionaje, no solamente con Rodríguez, sino también con distintos espías, inclusive mujeres, que tengo los datos de cada una de ellas, donde realizaban trabajos de inteligencia para después, por supuesto, llevarlos a Cuyo, especialmente a Mendoza, y ahí iban decidiendo distintas, que fueron parte inclusive hasta del plan. Bien. Gracias. ¿Cerramos entonces? Bueno.